Cristo, fuente de toda provisión. ¿Lo repetimos? Cristo, otra vez, Cristo, fuente de toda provisión. Gloria al Señor. Libro de Hebreos, el capítulo 1, verso 1 en adelante, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta ahí leemos. Gloria al Señor. Es bueno, hermanos, entender que el Hijo de Dios es eterno. El Hijo de Dios no tiene principio. El Hijo de Dios estuvo allí en la creación. Dice la palabra, por Él fueron creadas todas las cosas. Y aquí dice la Escritura que Cristo es el que sustenta todas las cosas. Por eso nosotros debemos estar en esa unidad con Cristo. La Biblia dice, o el mismo Señor Jesús dice, separado de mí, nada pueden hacer. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quiera y será hecho. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en Cristo, hermanos, está la fuente de todo. Él nos da el mandamiento y Él nos provee lo que necesitamos para obedecer ese mandamiento. El Señor Jesús, enseñando, dijo, les doy un nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? A ver si alguien sabe. Acá ya dudó. ¿Cuál es el nuevo mandamiento que dio el Señor? ¿Cómo? No se le escucha, hermana. No, es el antiguo. Ajá, esa es la mitad. Ah, ahí estamos completando. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. O sea, es distinto amar al prójimo como nosotros mismos que amar al prójimo o amar a nuestro hermano como Él nos ha amado. Y usted y yo podemos decir, Señor, me está pidiendo algo difícil. No, no es difícil, es imposible humanamente. Humanamente imposible. Amar como el Señor ama. Pero el que da el mandamiento es el que nos suple. ¿Quién nos da amor? Cristo. ¿Dónde nosotros podemos recibir amor? Ese amor que viene de Él. ¿A dónde? En Cristo. Contésteme, hermano. Contésteme. ¿Dónde conseguimos amor de Dios? En Cristo. Gloria a Dios. Entonces, no nos quedemos que es imposible, que es difícil, porque Él nos da un mandamiento, pero a su vez nosotros podemos recibir de Él ese amor. Entonces Cristo es la fuente de ese amor. Y en este
en este nuevo pacto se estableció esa unidad con el Señor. Ese amor de Dios va a fluir de nuestro corazón cuando Él está reinando, cuando Él está en nuestro corazón teniendo esa preeminencia en nuestra vida. Si el Señor, cuando está en nuestro corazón, no ocupa el lugar de preeminencia, no se manifestará el amor de Dios. Pero cuando nosotros estamos allí en esa comunión y en ese reconocimiento, diciendo, Señor, yo no puedo amar como tú amas si tú no me das ese amor. Es mejor que lo reconozcamos. Yo no puedo amar como Él me pide, como Él me manda que yo ame, si Él no me lo da. Pero qué bueno que Él me lo quiere dar. Amén. Qué bueno que nosotros podemos ir a Él y decirle, Señor, yo necesito de tu amor, yo necesito que me llenes. En el libro de Romanos, el capítulo 5, verso 5, dice, la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Amén. ¿El fruto del Espíritu qué es? Mas el fruto del Espíritu es... gloria a Dios. Acá hay varios conocedores de la Biblia. Entonces, ¿es posible o no es posible? Con Dios es posible. Con el Señor es posible. Sin esa unidad con el Señor, no. Pero qué bueno que estamos unidos a aquel que dijo que Él es la fuente. Por eso usted va a encontrar, hermanos, al Señor Jesús identificándose con algunas cosas. Usted va a notar que el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Porque Él es la fuente de alimento. Él es la fuente de luz. Él es la fuente del conocimiento. Dice la palabra que en Cristo está todo, en Cristo está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo. Mire qué tremendo. Hay veces cuando uno enseña a la iglesia a tener que estar en unidad con Cristo, pero es una tremenda bendición estar unido a Cristo. Es tremendo. Y debemos anhelarlo, porque Él es la fuente de todo. Él es el que está sustentando todas las cosas. Y en la vida espiritual, Él es el que suple lo que nosotros necesitamos. El Señor se identificó diciendo, yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Cristo es la vida. Y nosotros, hermanos, debemos recibir de su vida. Porque es su vida la que nos da victoria contra las pasiones carnales. Hay mucha gente que no se da cuenta que tiene un enemigo en su propio ser, en su propio cuerpo, en su propia genética. La palabra de Dios lo llama la carne. Y eso, todo ser humano está con ese enemigo que es aliado de los espíritus malignos. De allí se toman los espíritus malignos para incitar, para tentar. Y todo ser humano está con esa
naturaleza carnal, que lo lleva cautivo al pecado, que le hace pecar. Y solamente la vida del Señor nos da victoria contra eso. Hay muchas personas que quieren ser buenas. Me voy a decir que yo creo que son pocos los que quieren ser malos. Yo quiero ser malo. Argel, como dicen algunos. Son pocos. La mayoría quieren ser buenos. ¿Es así o no? Quieren ser buena gente. Pero a veces se le pelan los cables. Porque está esa naturaleza pecaminosa. Entonces, en Cristo tenemos fuente de vida. Y esa vida que recibimos de Cristo es la que nos libera de ese poder pecaminoso. La vida que recibimos de Cristo es la que hace morir toda pasión carnal. Por eso nosotros debemos recibir esa vida que viene de Cristo, esa vida que viene de Dios. Esa vida es la que nos da victoria contra las pasiones carnales. Si nosotros no tendríamos la vida de Dios, hermanos, seríamos cautivos de pecado como las demás personas que no tienen a Dios. Si nosotros no tendríamos la vida de Dios, el pecado nos esclavizaría como tiene esclavo a mucha gente. Porque no basta solo con querer ser bueno. No basta solo con no querer pecar. Solo la vida de Dios nos da la victoria contra el pecado. Solo la vida de Dios te mantiene con la fuerza necesaria para rechazar tentaciones, para rechazar incitaciones que vienen de la carne. Solo la vida de Dios. Y en Cristo recibimos esa vida. Romano lo dice claramente, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, verso 2. Entonces, en Cristo recibimos esa vida y es necesario que esa vida esté en constante conexión con nosotros. Por eso la Escritura dice, andad en el Espíritu, porque andando en el Espíritu, esa vida está constantemente sustentándonos y dándonos la fuerza para rechazar toda incitación pecaminosa que quiere levantarse en nosotros. Amén. ¿Dónde está la frustración de mucha gente que dice, bueno, yo conozco la palabra, ahora me voy a portar bien, pero no tienen conexión con la vida? Entonces se frustran porque fracasan, porque fallan, porque ceden ante las presiones carnales. Pero aquella persona que está en conexión con la vida, en esa vida de Cristo, hay fuerza suficiente para que usted y yo nos mantengamos fieles. Por eso el Señor dice, yo soy la vida. Y es necesario que esa vida de Cristo esté constantemente ministrándonos, conectado a nosotros. Esa vida tiene que estar permanentemente fluyendo. Dice la palabra, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida.
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. La vida cristiana no es una religión, no es conocer algunos preceptos. La vida cristiana es unión permanente con Cristo. Si usted y yo no mantenemos esa unión permanente con Cristo, fracasaremos ante las pasiones carnales. Porque en lo que es la capacidad humana, no hay la fuerza para negarse a todos los placeres pecaminosos, a todas las incitaciones, a todas las provocaciones, a todo lo que el diablo trae para hacer que el ser humano desobedezca a Dios. Pero en la vida de Cristo sí está esa fuerza. Amén. Gloria a Dios. En Proverbio, vamos a leer un texto que hemos compartido la semana pasada, en el capítulo 8 y el verso 17. Usted va a notar que este capítulo 8, hermanos, está hablando de la sabiduría. Cuando usted comienza a leer este capítulo 8 de Proverbio, usted va a comenzar a interpretar que Dios está hablando de la sabiduría, pero de repente cambia. Como que en lugar de sabiduría es como que te habla una persona. Porque está hablando de el Señor mismo. Dice, vamos a leer el 16. Dice, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La riqueza y la honra están conmigo, riquezas duraderas y en justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré y por medio de senda de juicio para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Fíjese aquí cómo la sabiduría toma la forma de una persona. El apóstol Pablo allí en 1 Corintios 1:30 dice que Cristo ha sido para nosotros, entre otras cosas, sabiduría. Y aquí el Señor dice, por mí dominan los reyes, por mí gobiernan. La riqueza y la honra, ¿dónde están? Conmigo, dijo el Señor. Así que si alguno anda buscando riqueza, si anda buscando honra, ¿a dónde tiene que ir? Al Señor. Ahí está. Riquezas duraderas, dice, y en justicia. O sea, el Señor es fuente de todo. El Señor es el que te da el poder para hacer progresar tu camino. Y aquí al final dice, en el versículo 21, para hacer que los que me aman tengan su heredad. En Cristo, hermanos, está nuestra herencia. Por eso la palabra dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Es decir, que en Cristo vamos a conocer nuestra herencia. En la comunión con Cristo conocemos nuestra herencia. Y en nuestra herencia está la provisión. Solo a través de Cristo conoceremos la herencia.
Y la herencia, hermanos, podemos decir que es el perímetro de influencia que el Señor te da para ser su administrador, para cumplir allí la función que Dios te da. Esa es nuestra herencia. Entonces, eso se recibe por revelación. Nosotros somos herederos de Dios en la tierra. Somos coherederos con Cristo. Entonces, a través de Cristo conocemos nuestra herencia. Conociendo nuestra herencia, conoceremos la función que Dios quiere que nosotros realicemos. Y en esa función que Dios ha determinado para nuestra vida está la provisión que usted y yo necesitamos en Cristo. Y volviendo al ejemplo de José, José había recibido una gracia, podríamos decirlo así, para administrar. ¿Dónde iba José? Progresaba como administrador. Pero, digamos, la clave no era que él sabía administrar, era una gracia de Dios. Ahora, esa gracia de Dios funcionaba porque Dios estaba con él. Entonces, al estar el Señor con José, él estaba funcionando como administrador y lo que él hacía prosperaba. Entonces José iba conociendo su herencia. Su herencia no era un espacio físico. Su herencia era la gracia que había recibido de parte de Dios para administrar. Por eso cuando él fue calumniado por la mujer de Potifar y lo envían a la cárcel, dice la palabra que Jehová estaba con José. Y en la cárcel, él nuevamente vuelve a funcionar como administrador. Allí en la cárcel, el jefe, el encargado de todos los presos y de toda la guardia de la cárcel, ve que José tenía una capacidad, una gracia para administrar. Y fue el jefe principal de esa cárcel que le dice a José que se encargue de todo. Dice la palabra que José, o lo que José hacía, prosperaba en la cárcel. Amén. Entonces, funcionando en esa gracia que había recibido de parte de Dios, fue lo que lo llevó a la posición que estaba destinada por Dios para José. El destino no era la casa de Potifar, el destino no era ser el hijo preferido del padre Jacob, el destino no era ser un administrador en la cárcel. El destino principal que tenía Dios con José era administrar las riquezas de Egipto. Ese era el destino final, podríamos decir. Pero todo ese proceso lo fue llevando a José a ese destino. Esa era la herencia de José. No sé si José se compró algo. No sé si José tenía casa propia. No lo sé. Pero lo que sí sé que José tenía era una gracia para administrar. Y tenía a Dios con él. Era su herencia. Y su perímetro de influencia fue tan grande que cubrió toda una nación. En la mente de José,
quizá no llegaba a entender todo lo que Dios tenía para él. Pero él, como heredero de la tierra, fue siendo fiel a esa comunión con Dios, a esa reverencia ante Dios. Y eso lo llevó a José a entender para qué Dios le había traído a este mundo. Entonces, aplicándolo esto a nuestra vida, aterrizando, como decimos, en Cristo, usted y yo conoceremos nuestra herencia. En esta comunión con Cristo se nos revelará la herencia. Y cuando nosotros estemos funcionando en ese llamado que el Señor ha determinado para nuestra vida, es cuando el Señor irá proveyendo. Allí es cuando el Señor provee. Ahí nosotros encontramos la palabra provisión. El Señor ve que nosotros estamos realizando lo que Él ha determinado para nuestra vida, entonces Él suple. No solamente para las necesidades básicas de una casa, de una familia, sino para la visión de ese llamado. O sea, cuando entras a administrar esa herencia, no solamente que Dios te va a suplir para las necesidades básicas de tu hogar, de tu familia, sino que Dios te va a comenzar a suplir también para el trabajo que tienes que realizar, para la visión que tienes que realizar. José fue llamado para alimentar a mucha gente en tiempos de hambre, para administrar los alimentos en tiempos de hambre. Pero no era para administrar los alimentos solamente para su familia, para su casa, sino que él fue llamado a administrar aún para gente de todo ese país y de naciones vecinas que venían a comprar a Egipto alimentos en tiempos de hambre. Amén. Por eso cuando usted y yo vamos recibiendo la revelación de la herencia, nos vamos a dar cuenta que Dios comienza a suplir, que Dios comienza a proveer, que el Señor comienza a hacer que lleguen recursos. Pero entendemos que esos recursos no es para que uno lo tome todo para sí, sino que es para administrar. Es para administrar según la visión de Dios. Y comiences a funcionar en lo que Dios te llamó, es cuando comenzarás a experimentar que Dios te comienza a suplir, que el Señor te comienza a conceder de forma sobrenatural para aquellas cosas que son necesarias para la visión que Dios está dando. En cada uno de ustedes hay una visión de Dios, hay un propósito. Y cuando lo entendemos, lo recibimos de parte de Dios y estamos funcionando en ello, tú no tendrás que esforzar para que los recursos vengan a ti. Veo que mucha gente manipula. Mayormente se ve a veces hasta en las mismas iglesias evangélicas, cómo la gente manipula para que las personas den.
Pero los manipuladores son personas que no están confiando en Dios. Están buscando un provecho personal. Pero aquel que le está diciendo sí al Señor, sí a la visión de Dios, usted se va a dar cuenta que esa persona no te manipula. ¿Por qué? Porque es Dios quien se encarga de ir haciéndote llegar los recursos. José no tuvo que forzar. A José se le entregó voluntariamente los recursos. A José le dijeron, Faraón mismo le dijo, tú eres la persona que tiene que administrar esto. José no se promocionó. José no dijo, yo soy la persona indicada para esto. José sencillamente estaba funcionando en esa gracia. Y esa gracia que estaba sobre él lo llevó a posicionarse en ese lugar de influencia que Dios tenía preparado para él. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos como parte de nuestra herencia perímetros de autoridad, perímetro de influencia. Y usted y yo vamos a ir entendiendo hasta dónde el Señor quiere usar nuestra vida. Yo me acuerdo bien una oportunidad, y se lo dije muchas veces, pero se lo reitero porque viene al caso. Una oportunidad estaba orando y el Señor me dice que este terreno no te ponga límite, que este templo no te ponga límite, que este terreno no te ponga límite, porque el crecimiento es sin límite. Lo que Dios nos quiere dar va mucho más allá de nuestro pensar natural. Quizá usted tiene una visión allí, dice, bueno, yo quiero lograr esto, quiero alcanzar esto, tiene una visión, pero si esa visión es nacida de la lógica humana, es pequeña. Pero cuando usted y yo vamos al Señor y en el Señor, en Cristo, recibimos revelación de esa herencia, nos vamos a dar cuenta que lo que Dios tenía para nosotros era mucho más de lo que estábamos imaginándonos, de lo que nosotros estamos planificándonos. Lo que Dios tiene para nosotros es más grande. Por eso, hermanos, en esa comunión con Cristo, una de las cosas que nosotros debemos buscar es conocer nuestra herencia. La Biblia dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coheredero con Cristo. Esa herencia quiere ser revelada a tu vida. Esa herencia es también aquí en esta tierra y es también en este tiempo. No somos herederos solamente cuando vayamos al cielo, sino que aquí en la tierra hay un perímetro de influencia, hay un área que tú tienes que administrar, hay una función que cumplir. Y esa es tu herencia en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos extranjeros y peregrinos por aquí. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso por acá. Lo genuino, lo que realmente tiene valor es nuestra heredad en Cristo. Eso es lo que va a perdurar a la eternidad. Lo demás es vano, lo demás es pasajero. Lo que va a permanecer en la eternidad es lo que nosotros recibimos como herencia por revelación en Cristo. Dice Proverbio 8:21, hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Amar a Dios, hermanos,
no solamente te hace partícipe de su presencia. El domingo pasado hablábamos del hecho de amar a Dios, nos hace partícipe de su presencia. Pero amar a Dios no solamente nos hace disfrutar de su presencia, sino que aquí esta palabra dice, para los que me aman, tengan su heredad. El amar a Dios, el amar su presencia, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que pueda venir contra ti, pero si tú amas a Dios y te mantienes unido a Él, no solamente que tendrás su presencia, sino que tendrás tu heredad. Tendrás tu heredad. Y tu heredad es ese perímetro de influencia que el Señor te da para que tú funciones con tu llamado. Para que tú funciones con lo que el Señor ha destinado para tu vida. Amén. Vamos a orar. Yo le invito a estar de pie. Gloria a Dios.